Hola a todos, bienvenidos a este que es nuestro octavo episodio del podcast de la tribu estelar, donde vamos a estar hablando de algo que nos atraviesa a todas las mujeres, que nos une, nos conecta y que progresivamente se va hablando cada vez más, que en algún momento la vida nos remece y nos conecta con ello, que es nuestra ciclicidad. No solamente nuestras fases menstruales, nuestro ciclo menstrual, sino que los ritmos que nos van atravesando, los cambios de energía, la claridad, nuestro humor, nuestra sensibilidad, la creatividad y el deseo. Esos ritmos que van hablando de cómo vivimos también nuestra feminidad, cómo conectamos con la energía de lo sutil, con la naturaleza y por cierto con la luna en un mundo que nos pide linealidad, lógica, rapidez, estar siempre de alguna forma productiva y que atenta de alguna forma con nuestra naturaleza femenina que tiene este carácter cíclico. Feliz de estar acá con ustedes, Nati y Pau, otra vez conversando, compartiendo estos temas que nos atraviesan de muchas maneras, como mujer, como madres, como terapeutas también, y que es súper importante ir discutiéndolo. Y desde ahí quisiera partir preguntándote, Nati, ¿cuándo fue que tú te diste cuenta que eras cíclica? Hola a todos, muchas gracias por estar aquí escuchándonos y qué placer estar de nuevo con ustedes. Recuerdo mucho cuando me di cuenta, creo que en mi adolescencia, alrededor de los 13 años, 14 años, con mis primeras menstruaciones, tener esos procesos de dolor. A mí me llegó con mucho dolor previo, mis síndromes premenstruales, como se decían, me venían con mucho dolor y recuerdo que venían, y fue muy difícil darme cuenta y entender que esto era normal. En ese momento te decían que era normal, Claro. que había que aprender a sobrevivir y llevar este dolor. Sin embargo, Funcionar. mis papás aprender a funcionar, que había que rendir igual, sentir igual, producir igual, ah, ¿No seguir el está colegio enferma? igual. Claro, tenéis que seguir yendo. Finalmente, de todos modos, yo recuerdo que mi mamá en eso era bien compasiva, mi papá también, que era en el aspecto, no, anda a acostarte, relájate, quédate ahí viendo, no te preocupes, quédate ahí tendida. O sea, me decían, es normal esto dentro de este ciclo, pero tú descansa. Y ahí empecé a entender eso, ¿no? Cuando ella transmitía sus experiencias vividas en estos procesos y me enseñaba. Y ahí fui entendiendo un poco esto de que se me repetía y se me repetía. Y yo pensaba que un montón de cosas en realidad pensaba y me costó acostumbrarme porque en realidad era muy fuerte para mí en ese momento. Hoy entiendo, y lo que comentábamos previo, ¿no? No haber sabido todo esto, Pero es importante hablarlo ahora. porque realmente me habría cambiado la vida. Me habría cambiado la vida entender que, por ejemplo, una menstruación o una pre, el pre La fase no tenía que ser tan doloroso, justamente. ¿cachai? Que no tenía que ser así, que el tener hemorragia no era normal y todo ese Claro. tipo de cosas, sí. Y que eran señales. Algo estaba diciendo el cuerpo con el dolor, con el cansancio. Porque si bien, claro, el proceso de que se vaya desprendiendo el endometrio es un proceso que inevitablemente puede generar cierto grado de dolor, tiene que ser bastante tolerable. Pero está, y bueno, sigue estando bastante normalizado esto de que termines en cama o que tengas que tener unos días de ausencia, bueno, normalmente en el colegio, en esa fase, o que no puedas unirte a las actividades con normalidad, porque claro, como se espera esta linealidad en nuestro comportamiento y una exigencia, no se respeta el ciclo.
No se respeta el ciclo, no se respeta los momentos como justamente el previo de descansar, porque antes de que se inicie nuestro ciclo, antes de que llegue, ¿cierto? Nuestra menstruación, estamos en un momento hacia adentro donde necesitamos descansar, bajar, ¿cierto? Estamos en un momento poco mental también, con una niebla importante en la cabeza, entonces todas estas sobreexigencias obviamente se van a reflejar en cómo va a ser el ciclo y cómo va a ser el periodo. Pero lo bueno es que hoy día cada vez más hay mejor acompañamiento también de los profesionales que se están informando y entendiendo que no es normal una hemorragia, no es normal estos dolores. Pero sí, como tú dices, Nati, el tema de cuando tenemos nuestra menarquia y este proceso inicial, suele ser como esta etapa donde nos empezamos a dar cuenta en que somos cíclicas, en que, claro, hay algo que se repite una vez al mes, ¿cierto? Dependiendo de cuánto dura el ciclo y dependiendo la experiencia de cada mujer, ¿cierto? Vamos empezando a darnos cuenta que aquí pasa algo. Pero también frente a eso nos enfrentamos a muchas cosas, muchos tabú, muchos mitos. No sé, y Pau, ¿cómo fue tu experiencia? Mi experiencia como todo, sin mucha información en ese entonces, fue muy extraña, porque igual desde la neurodiversidad, desde mi experiencia, se vive distinto. Mm, Mucho, uno no entiende y no entiende cómo los otros te pueden decir que es normal si yo siento tanto dolor, mm, o si yo estoy tan mal, o si estoy tan agotada, todo me irrita, todo hay un cambio hormonal súper que se siente más sensible desde la parte, desde mi experiencia, en donde los cambios eh, muchas veces no los, porque yo decía al inicio, no, a mí me cuesta, no sé cuándo fui cíclica y hasta el día de hoy me cuesta ver si es que realmente soy cíclica o no. Porque bueno, esta parte hormonal, salí de los patrones, salí de lo normal, donde habían menarcas súper dolorosas, desde el dolor, desde el sentimiento de que por favor ya no quiero más. Por favor, paren esto, paren el mundo, necesito. Y la poca comprensión médica que todavía existe, porque desde mi experiencia, para que a ti te hagan un tratamiento sabiendo que te está haciendo mal, todavía necesitas la autorización de tu marido. No es que tú eres muy joven, todavía no te podemos hacer nada. mm, Porque tú después de unos años te puedes arrepentir, solo tienes una hija, ¿cómo va a ser? Entonces, había y existen todavía muchos tabúes con respecto a qué tan importante o qué tan doloroso puede sentir una mujer una menarca. Claro, porque tenemos la medicina al día de hoy y muchas cosas referentes cómo lo ven los hombres. Y de a poco se han ido incorporando, y no me refiero a incorporando desde forma física, sino que se ha ido escuchando lo que las mujeres dicen tanto en el área de medicina, tanto como la mujer que siente, mm. porque antes solo la voz del hombre importaba y eso no fue hace muchos años atrás. Entonces, de ahí el dolor ha sido como, ya, ahora sanemos eso, que claro, es un ciclo, es un tiempo en el cual yo necesito reflexionar con respecto a lo que a mí me pasa, y desde ahí he ido viendo y he ido entendiendo que mi cuerpo no era el problema, sino que era la poca comprensión que a lo mejor había desde el exterior, y ha ido una relación de sanación, liberación emocional con respecto a cómo yo también trataba mi cuerpo en estos momentos. Porque muchas veces era como que no me gusta mi cuerpo me produce dolor. Entonces, vivir desde esa sombra frente a todos los estigmas sociales, aparte de de la menarca en sí, te produce una guerra o interna en la cual tú dices, no me siento cómoda lo que estoy viviendo, frente a todos estos otros factores que se puedan estar sintiendo. Entonces, desde ahí un poco eh, el, el no invalidar, es una invitación, no invalidarlo como nosotros nos sentimos con respecto a lo que otros puedan decir, que eso para mí ha sido súper importante, porque
me sentí invalidada muchas veces o que no era, no era bueno lo que yo estaba diciendo porque no era lo que era normal en las niñas que yo me rodeaba. Entonces, de ahí es como ya, mi experiencia es única, todas las experiencias son únicas, y hoy me escucho, hoy me entiendo, y hoy trabajo desde lo que a mí me hace sentido. Entonces, de ahí es como, si soy cíclica, no sé, mis ciclos son extraños, lo que yo decía, yo me he dado cuenta que me he ido alineando con la luna y que he ido como ritualizando estos momentos, para mí las fases lunares son súper importantes, donde yo vivo mis ciclos con la luna, como ya estamos en creciente, listo, empecemos a crear nuevas ideas, estamos en llena, estamos en nueva, vamos viendo ya. Y cuando hablamos de los cortes de pelo estilo Britney Spears, realmente cuando yo me cortaba el pelo lo usaba con luna menguante. O sea, entonces, ¿por qué? Porque quería cortar de raíz, quería cortar lo que yo estaba trabajando. Entonces, para mí siempre ha sido súper importante la luna y su ciclo, porque también la he llevado conmigo, porque al ser tan irregular, al ser tan extraño, y que no es solo la irregularidad, bueno, lo sabe, hay más cosas de fondo. Eh, entonces ahí ha sido la luna una gran compañera en la cual yo he podido entender cómo mi cuerpo ha ido funcionando, cómo puedo sacarle el máximo potencial, cómo puedo retraerme cuando necesito descansar y cuando ya salgo a brillar con todo. De hecho, las lunas llenas es mucha emoción, pero siento que me da una fuerza y me da vámonos para adelante. Porque hoy día les decía, estamos en creciente y yo siento que hoy día amanecí con una fuerza después de muchos días bajita por la enfermedad y hoy día amanecí con una fuerza ya. Y vamos, estoy nueva. Me voy a comer el mundo. Sí, qué importante, Pau, esto que dices que me reflejo en tus palabras cuando decías que es como, se cree que el cuerpo es el problema. Porque claro, me remonto a mis tiempos de adolescencia, al proceso de la menarquia, ¿cierto? Los dolores, ¿cierto? Porque también comparto bastante el haber tenido ese tipo de experiencia y que me tuvieran que inyectar todos los meses por el tema del dolor, porque para poder seguir yendo al colegio, etcétera. Em, y además en un contexto donde también se burlaban bastante de la situación. Ah, es que andas en tus días, por eso andas intensa, por eso andas pesada. Ah, no, es que seguro estás en tus días. Entonces a mí me daba mucha rabia, mucha, pero mucha, mucha rabia, eso de que era como, ponían de alguna forma mis características, mi cuerpo, por sobre mi persona. Entonces a mí me daba mucha rabia eso, porque, claro, efectivamente, de repente podía andar más sensible y, claro, mis hormonas exacerbaban eso, pero eso no lo hacía menos verídico, sino que normalmente es que venía guardando mucho hasta que explotaba y explotaba cuando estaba justamente la hormona abriendo el paso y diciendo, ya no nos vamos a bancar nada, aquí caen todas las cabezas y viene todo el arquetipo, ¿no? De la chamana a cortar todas las cabezas porque ya va a llegar. Entonces, eso pasa mucho. Recuerdo un tiempo que estuve haciendo círculos de mujeres y también el tiempo que estuve trabajando mucho en términos de la maternidad y la crianza, esta sensación sistemática de rechazo a nuestro cuerpo, a nuestro útero, a nuestro ser femenino, a nuestro ciclo, a nuestra sangre menstrual. Y ocurrió justamente después de que nacen mis hijos que yo tuve como una reconciliación, a propósito de todo lo que les he ido contando siempre, como después de que nace mi hijo viene todo este proceso de reconexión conmigo, también viene un proceso de volver a enamorarme de esto y volver a mirarlo de otra forma y empezar a entender que es un tremendo regalo. No es algo terrible, no es una, porque antes yo lo veía como una condena, ojalá jamás, o sea, como nunca sangrara en la vida, ojalá no tuviera ciclos, así era como, esa era mi visión antes, pero después de que llegan mis hijos, perdón, claro, después de que llegan mis hijos lo empiezo a ver de otra forma y empiezo a decir, a ver, aquí hay mensajes, ¿cierto? De cómo está mi cuerpo, porque primero es un tremendo indicador del estado del cuerpo.
Es como que tuviéramos una forma de acceder a los registros del cuerpo para saber cómo estamos según cómo estamos viviendo cada fase. Y empezar también a entender que en esta ciclicidad uno puede aprovechar las distintas etapas, pero para eso hay que conocerlas. Entonces ahí me tuve que meter a estudiar, a trabajar, a entender, qué es lo que tú decías, Nati, ojalá yo tuviera toda esta información antes y no ya en el proceso que uno está viviendo, que uno está más despedida, iniciando otra fase, que también toca muchas cosas que aprender, pero sí nos toca acompañarlos en términos de nosotros como madres, en términos de nosotras como amigas, ¿cierto? Y a nuestros consultantes y a las personas también que nos escuchan en el podcast, y por eso es tan importante hablar eso. Y el otro tema en términos de la neurodivergencia, que esto se vive con mucha mayor intensidad, porque todos los vaivenes hormonales, además que es un espacio de cambio importante, obviamente afecta. Y si consideramos que además la neurodivergencia femenina ha sido históricamente más eh, detectada más tarde, claro, suma y sigue, ¿no? Es un factor tremendamente importante también para revisar. Pero por lo mismo es importante como empezar a hacer este mapa interno de reconocer nuestra fase y también, como lo dijiste también, Pau, hablaste de la luna. La luna, por siempre hablamos, las mujeres somos lunares, y cuando hablamos de eso, eh, tiene que ver justamente con esto, porque la luna tiene un ciclo muy similar al nuestro y porque sus ciclos nos enseñan justamente de nuestros ciclos, de nuestro ciclo de doncella, ¿cierto? Que es la fase preovulatoria. Vamos a ir hablando un poco de cada uno de estos, de la fase de madre, que es la fase ahí ovulatoria, que ahí es cuando nos sentimos mejor con nosotras mismas. Bueno, también dependiendo de cómo se está viviendo el ciclo, depende de cada uno de las experiencias. Em, la fase de hechicera, de chamana, cuando viene la fase premenstrual, y la fase de anciana o de bruja, que es la fase menstrual, la que nos vuelve ahí, que es nuestra luna negra, ¿no? Nuestro irnos hacia adentro para que luego pasar a la creciente, que es la doncella, a la llena, que es la madre, ¿cierto? Y la menguante, que es la premenstrual. Y si nosotras tres dijimos un periodo en que nos costaba. Yo digo nos costaba porque yo ya estoy en fase de menopausia. A pesar de los años que tengo una menopausia precoz. Entonces, pero antes de que llegara mi plenipausia, ¿cierto? Estaba la fase premenstrual, era la más compleja. Para mí, para evitar. Me gustaría a ustedes, chicas, saber si también les pasaba así, porque hablaron de esa fase. Pau. Sí, también esa fase era la compleja, era como el sentir, era como lo más físico, porque esto que hablaba la Nati, del que el tener que ser, el que uno tiene que seguir siendo funcional, uno tiene que seguir estando, eh, no te deja hacer este como hagámonos bolita, por favor. Sí. Entonces, esta parte, entonces se deja de escuchar el cuerpo cuando por lo que está afuera. Entonces, porque, oye, pero si tu abuela hacía igual las cosas, de hecho tuvo un hijo en la casa y después al minuto ya estás haciendo el aseo. ¿Y tú por qué no estás haciendo lo mismo? Si es tu periodo nomás, no es nada más. Todas las Eso, mujeres en toda la historia lo han hecho. exactamente, Uno. exactamente. Entonces, no lo hablo desde que yo lo viví porque, bueno, yo siempre fui como que, bueno, eso eran antes, yo no soy esa. Entonces, a mí no me llegaba mucho lo que, sino que respetaba mucho mis tiempos. Pero es el social colectivo. Cuando tú pasas al colegio te dicen, tú no estás enferma. Esto no es una enfermedad, esto todo lo vivimos, así que tú tienes que hacer. Yo me acuerdo que eso nos decían nuestras profesoras. Entonces, y la Nati, sí. Y yo Eh, estoy hablando. igual se decía, perdón, Entonces,
el tema de Dime. está enferma o está indispuesta, que eran términos que se utilizaban para decir cuando una persona estaba menstruando. También. Entonces estaban estos dos gráficos en los cuales te decían no estás enferma, pero estás indispuesta. Entonces son, es una contradicción del lenguaje que cuando decimos nuestro cuerpo lo sostiene, entonces el cuerpo dice ya, ¿qué hago? Entonces al final se produce casi y porque yo voy a hablar de la neurodiversidad en este aspecto, porque en estudios clínicos se ha visto que a las mujeres cuando están en la fase de adolescencia, cuando llega el periodo y todo lo demás en mujeres, muchas veces se tratan por enfermedades sin estar diagnosticadas con autismo, precisamente, son diagnosticadas con otras enfermedades psicológicas y se enfocan, que es lo que me pasó a mí, y se enfocan en tratar una enfermedad que no existe, sino que simplemente es un desorden hormonal que se siente de una forma distinta y que de hecho pueden ver lo que los fármacos, la neurodiversidad se siente distinta. No son las mismas dosis de medicamentos que para todos, lo normal, entre comillas. Entonces, eh, entonces ahí es donde tú dices, ya, ¿cómo lo hago? Porque esta información con la que yo crecí no es la misma que yo hoy tengo. Y todavía recién este mundo se está abriendo. De hecho, recién algunas personas, y digo algunas personas, están hablando de la neurodiversidad en mujeres, porque uno va a un centro de salud que estás en un pueblo, que estás en algún otro lugar, o con un doctor que es más avanzada edad. Ah, no, pero es que usted no tiene autismo, si usted está hablando, mire cómo usted me está hablando. O sea, ¿por qué dice eso? Entonces, y así hay un montón de cosas en las que no nos encontramos, nos experimentamos, y es ahí donde tenemos que decir, ya, es una opinión, no es la realidad, no es como yo lo vivo, no es como yo lo siento. Entonces, ahí es donde el foco, la atención, a veces como mujeres, se ve reflejada más en el afuera que en el adentro. Y eso por lo menos lo que yo sentí, en lo que yo crecí cuando lo estaba viviendo. Entonces, hormonalmente ya era difícil, corporalmente era muy difícil, porque estaba esta desincronía cuando digo el cuerpo lo sostiene, que te dicen una cosa, te dicen otra, y al final no tiene coherencia con lo que hablan. Entonces, y tú estás absorbiendo toda esta información, y entonces como, ¿para dónde me muevo? O sea, por eso yo creo que si yo y que me he puesto a analizar mientras que estamos conversando, si yo me pongo a analizar, yo siento que esa carga emocional que a veces no sabemos gestionar en estas situaciones, siento que fue una gran carga que me hizo sentir a lo mejor que era incompetente, que no servía en esos momentos. Entonces, es ahí donde yo digo, escucha, me hubiera encantado tener esas herramientas, pero las herramientas que yo tengo hoy día pueden servir, como tú decías, para otros, para mi hija, para quienes se acerquen, que quieran conversar de aquello, porque no todas las experiencias son iguales y no tenemos que estigmatizar. Justamente. Es una forma de también de ir apropiándonos de esta información para hacer resonancia e ir generando una transformación. Porque esta fase premenstrual, que también se conoce como la fase lútea, que es como el otoño, es también asociada a la luna menguante en términos energéticos, ¿no? Independiente que no coincida efectivamente en el ciclo en particular. Es un momento donde nuestra sensibilidad aumenta, donde estamos más irritables, ¿cierto? Por eso es como, ahí estás con el SPM, ¿no? El síndrome premenstrual. ¿Por qué? Porque andas más sensible, más irritable, pero necesitas también descansar. Es un momento de que, así como el otoño, donde nos vamos a replegar, el cuerpo también hace eso y dice, tenemos que bajar, no podemos seguir a tope la exigencia, ¿cierto? Tenemos que regular, ¿cierto? Para no desgastarnos y poder prepararnos a lo que viene, que va a ser el momento del inicio del ciclo menstrual, que es cuando empieza la menstruación, ¿cierto?
es una fase que se asocia a la diosa Kali. ¿Por qué? Porque es una diosa de límites, es decir, hasta acá. Yo resguardo mi bienestar, yo pongo mis límites y por eso cuando no lo hago viene la rabia, viene toda la parte de Kali cortando cabeza. Pero es una fase que además tiene una creatividad muy importante, pero no es una creatividad que se tiene que expresar afuera, es una creatividad que se empieza a vivir adentro. En el inconsciente podemos tener muchos sueños súper lúcidos, tener revelaciones, porque nuestra intuición en la medida que empezamos a ir hacia adentro, que nuestro cuerpo empieza, obviamente lo escuchamos, vamos descansando, etcétera, todo esto se potencia y empezamos a ver qué es lo que ya tenemos que cortar. Eso es lo maravilloso de ser cíclicas, que tenemos esta revisión mes a mes para decir, ya esto no, esto se va. Y justamente esta fase, que es la tan cuestionada y tan hablada, que es la fase premenstrual, que es la fase lútea, es cuando uno dice, es momento de prepararnos para soltar, que es lo que ya no quiero en mi vida, y por eso uno anda más irritable y sensible. Pero el tema es cuando nosotros sentimos que, como decías tú, Pau, tenemos que estar rindiendo siempre igual, y llega esta fase y tal vez tienes que bajar la cantidad de ejercicio porque tu cuerpo necesita más descanso. Tal vez necesitas acostarte más temprano y te va a costar levantarte más a la hora de siempre. Y tal vez vas a estar más distraída para las reuniones y las agendas. Y por eso desde la productividad en la ciclicidad uno habla de mira tu agenda, mira tu ciclo y concreta ya las reuniones, todo esto que es activo o las reuniones sociales o las juntas para otra fase que ya la vamos a hablar, pero no para esta. Que es también lo que muchas veces decimos, uy, hice mis planes en ovulatoria, pero justo cayó en el calendario de mi fase lútea y no quiero ver a nadie, no quiero estar con nadie. Y es porque nuestro cuerpo está en otra etapa. Entonces, en la medida que nos vamos conociendo, también vamos abriendo a eso, abriendo a gestionarnos mejor y a evitarnos mejor. No sé, a ti, Nati, cómo también sentiste, cómo percibiste esta fase premenstrual que a veces es como tan, entre comillas, demonizada. Mira, a ver, a mí me afectaba la fase premenstrual, pero fíjate que no tanto. Lo pasaba, justamente había momentos, lo que me pasaba era que de repente andaba mucho más explosiva, que era bastante general en mi adolescencia. Pero sin embargo, la que yo sufrí, y que de hecho, como estoy en mi perimenopausia, todavía la tengo, es más, la tengo ahora, es la fase ovulatoria. Eso para mí era incluso más doloroso que estar en el mismo momento de la menstruación. Me dolía muchísimo, muchísimo. Pero sin embargo, eso me ayudó. Siempre hay que sacar, yo siempre saco algo positivo de todo el proceso, ¿no? Justamente el conocer mis ciclos me permitió que yo no usara pastillas anticonceptivas, sino que estos ciclos yo lo conociera tan bien que sabía cuándo mi cuerpo, cómo andaba, y por ejemplo, para poder embarazarme, que mis hijos fueron buscados, sabía perfectamente el día perfecto, así el día y la hora casi. Este es el momento, ¿no? Ahora ya. Este es el momento, ahora. Tienes que estar listo ahora. Sí. Perdón. Hoy día, no, y no, de hecho, mi hija menor es ahora. Y fue en el ahora. Entonces, porque efectivamente yo tengo varios micropoliquísticos, no poliquísticos, sino que micropoliquísticos. Eso hace que yo tengo millones de pequeños quistecitos que costó mucho que me descubrieran, por eso el proceso era tan doloroso de mi ovulación, porque yo y mi sensibilidad hace que yo sienta cómo sale el óvulo de mi ovario, claro. Ese momento exacto, y sienta el dolor, y eso que es muy adolorido.
y realmente yo tenía dolor de ovarios, no de útero. Claro. Entonces eso me hizo conocer mucho mi cuerpo y tener que soportar ese dolor y esa inflamación que se me producía. Que como decían ustedes, que no está de más decirlo. O sea, yo no podía ni ir al baño, no podía hacer pipí del dolor que eso a mí me producía. Solamente la ovulación, no la menstruación. Entonces es muy heavy darse cuenta de esas cosas y que efectivamente en esos tiempos los médicos, no, pero si no tienes nada. A mí recién se dieron cuenta cuando yo tenía 23 años. Entonces ya había vivido un montón de tiempo y que de hecho yo lo amo, lo adoro, no sé si seguirá, pero él lo descubrió el médico que me recibió a mí. Ay, mira qué lindo. Él me vio y él me dijo, no, tú tienes esto. Y me habían hecho un montón con otros médicos, qué sé yo. Y es el tema, es que es muchas veces el conflicto no, y es entender eso, que no es nuestro cuerpo, sino que muchas veces es lo que nos intentan imponer. Entonces uno se va aguantando, crece, ¿y qué hace? Las escuchaba usted, finalmente, por ejemplo, a mí me pasó que yo fui apagando mi sentir sobre mi cuerpo. Claro, pierdes el contacto Y con no me daba cuenta de las cosas que me pasan, o sea, todavía me cuesta entender que algo me está pasando, que algo me duele, o no le pongo la atención o no le doy la importancia de lo que requiere, porque digo, sí va a pasar. O viene el impostor, porque tú decías, me pasa esto, y me hacían exámenes, pero si no pasa nada, que es lo que yo les he contado, cómo llegué finalmente al proceso de la histerectomía, ¿no? Era como años y años y años y exámenes, y de aquí pasa algo, aquí pasa algo, aquí pasa algo, hasta que finalmente busqué otra opinión y encontré que sí estaba pasando algo muchos años. Y que menos mal que pusimos atajo. Entonces, claro, pero uno se empieza a desconectar y decir, ¿estaré yo loca? ¿Por qué yo siento esto? ¿Por qué tengo estos síntomas? No, estoy mal de la cabeza. O simplemente no te das cuenta. La Nati me hizo activar un recuerdo que me acordé que, por esto mismo que te dices, que cuando el óvulo sale, yo fui a dar 2 veces al hospital de tanto dolor que me producía la ovulación como tal. Entonces, claro, y después que me decían, no, no es nada, las 2 veces fue como por apendicitis, porque era un dolor que no podía mover la pierna, era esa la sensación. Entonces, por apendicitis, y me dicen, no, era un pun atrapado. Claro. No, sí, es alaraca, no, sí, sí. No, sí, es alaraca. No, sí, lo trae desde nacimiento, no se preocupe. Está llamando la atención. Sí. ¿Quieres llamar la atención? Exactamente, me recuerdo la frase de una tía. Varios casos como el tuyo, Pau, de mujeres que terminaron en emergencia creyendo que eran apendicitis y era la ovulación. Entonces, no de es tan hecho, a mí fue a la inversa. Pensaron que yo tenía cosas, me buscaban, no encontraban, no se dieron cuenta que igual era la ovulación porque se juntaron las dos cosas. Y en este proceso de exámenes, una vez a la semana me hacían exámenes para pillar cuál era el dolor, pensando que era o quiste o apendicitis, pero no lo encontraban, y gracias a eso me salvaron la vida porque yo tenía apendicitis retrocecal. O sea, estaba atrás en mi riñón, no tenía el apéndice adelante. Entonces, claro, haciéndome exámenes, finalmente un día llegó urgencia pensando, es que no, son quistes, decían, quistes en el ovario, y buscaban los quistes, y no me buscaban el apéndice. Wow. Hasta que un día un doctor, claro, mete los dedos y estaba acá atrás. Quedamos sí, impresionados. Bueno, sí, es que fíjate cómo se va normalizando este tema del dolor en las distintas fases, que es como un tema que nos atraviesa en general a las mujeres y que hay que ir desprogramando, porque también
hemos programado nuestros cuerpos para resistir al dolor. Hay un meme que da vuelta, no sé si ustedes lo han visto, yo siempre le hablo de los memes, nos han criado para poder manejar sangre sin dejar rastros, así como, porque así nos criaron. O sea, que esto no se note, que esto no se vea, claro, lo hacen con un tono chistoso, así como ten cuidado, porque llevo tantos años manejando sangre sin que se note y sin dejar rastros en la ropa, en ninguna parte. ¿Cachai? Pero efectivamente está el tema fuerte de decir, oye, pero es que, ¿cuál es el problema que se note? ¿Cuál es el problema que sepas si es algo completamente natural? Es como que no se te note que estás respirando. Y ahí es donde nos enfrentamos a este gran movimiento, que es cuando justamente inicia el ciclo, después de lo que hablábamos recién de la fase premenstrual, que es la fase menstrual, que es el invierno, es la luna negra y la luna nueva. Es como el periodo donde se acaba la luz, viene el reinicio, ¿cierto? Y donde se activa el arquetipo de la anciana y la bruja, de las dos, pero que tiene que ver con un periodo de mucha sabiduría. ¿Qué es lo que nos pide esta fase? Primero, silencio, pausa, introspección, es irnos hacia adentro. Por eso se reconoce como la anciana, que se retira a su mundo interior. Igual que la bruja se va hacia adentro, en su bosque, solita, tranquila, ¿cierto? A un retiro, a descansar, porque eso es lo que nos pide el cuerpo en esa fase. Ya, en la fase anterior estamos como modulando eso, pero cuando ya inicia la fase de la menstruación, claro, necesitamos descanso, hidratación, cuidados. Pero no es que no estamos hábiles para la vida, es que sí podemos seguir funcionando, pero en este contexto, que necesitamos más descanso, que tal vez no voy a estar a tope para hacer 10 reuniones al día, tal vez voy a hacer 2, 3, pero necesito descansar. ¿Por qué? Porque aquí hay un portal en nuestra menstruación y por eso se habla tanto de la sabiduría menstrual, la luna roja, ¿cierto? De Miranda Gray. Hay una serie de libros que nos hablan de esta sabiduría, que es cuando conectamos con nuestra sabiduría espiritual, a través de la conexión con nuestra sangre menstrual. Es un tiempo de muerte simbólica, es como el ave fénix, ¿ya? Es en el momento en que nos quemamos, ¿cierto? Y atravesamos un velo, y en este velo somos capaces de ver cosas que tal vez no se ven con la mente lógica, pero sí con nuestra otra mente y con nuestra intuición la podemos entender. Por eso se asocia a Hécate, a la diosa Hécate, que es la diosa bruja, la que es capaz de, la que sabe, la que ha hecho el recorrido y que entiende y libera, ¿cierto? Toda esta sabiduría interior, que también es guardiana del inframundo, porque es una de las diosas también del inframundo Hécate. Entonces, cuando empezamos a mirar esto, ¿por qué nos pide pausa? Para poder escucharnos. ¿Por qué queremos estar más para adentro? Para estar con nosotras, para conectar. Y por eso no podemos estar todo el tiempo afuera y por eso se siente tan artificial y hay que enmascarar tanto para seguir las rutinas y seguir funcionando. Eh, y por eso ojalá en este periodo tuviéramos la menor cantidad de compromisos sociales. No es para irnos a una caverna y aislarlos, sino que es para justamente conectar con nosotros. Y Nati, sí, yo me quiero ir a la caverna. Vamos en grupo. Vamos, vámonos, vamos. Claro, ¿Puede ser todos los periodos? todos, así. Bueno, así que en cada luna nueva las veréis en la caverna. Pero Pero, sí, pero qué lindo ese proceso, porque eso. efectivamente, por ejemplo, yo alcanzaba a distinguir, o sea, a mí lo que me pasaba en esos procesos y que cuando empecé a averiguar un poco más y entender, no pude, o sea, y una vez vi una entrevista a una mujer que hablaba de esto, ¿no? Y decía, y este periodo también se asocia con tu menopausia, a grandes rasgos, ¿no? Sí. Entonces, yo recuerdo muchas veces cuando estaba en este proceso y me lo cuestioné tantas veces, ¿será así? ¿Será verdad? Me acuerdo. Porque efectivamente lograba ver dentro de esta introspección que hacía, como irme para adentro, porque sí lo ejecutaba y me lo permitía, muchas veces veía las cosas que me sucedían, mis problemas, los veía con más claridad. Y podía tomar, es como que veía las cosas sin filtro. Y era como que me podían venir las soluciones más claramente, aunque a mí no me gustaran. Sí.
Es como que sabía lo que tenía que hacer. Estaba claro. Si el tema es que justamente uno rechaza a veces esa intuición, pero el Sí, portal está claro. Y ese esa es portal la cuestión. se activa con la menarquia. Y eso es tan importante en las infancias porque las niñas cuando atraviesan su menarquia y conectan, porque antes de esto está latente, ¿no? Toda esta capacidad, la conexión con la ciclicidad, todos los arquetipos que vamos a hablar hoy están ahí latentes en potencial, a veces se expresan y por eso de repente nuestras hijas dicen unas cosas que uno dice, ¿de dónde salió? Es como una bruja vieja que me está hablando y después sale la doncella a jugar, ¿cierto? En fin, están los arquetipos, pero se manifiestan de una forma potencial, pero que se activan con la menarquia. Y ahí es un velo que de alguna forma se cae en su vida y logran ver algo más allá. Y eso también es algo que hay que acompañar, esa claridad que nos viene para empezar a validar nuestra intuición. De qué importante es decir, oye, sí, eso es así, y lo ves con esta claridad porque estás menstruando. Y en la Y medida que ahí, Lu, más, ahí más potencia tiene. no sé si nos podrías contar un poco de lo que se hace en tu tribu estelar para acompañar en este proceso no solamente a la niña, sino a la madre en este proceso que lleva a abrir un portal. Bueno, sí, que nos va a esperar en primavera, que vamos a hacer círculos de los ritos de paso de la menarquia, que es un proceso de acompañamiento para la madre y la hija, ya sea que haya tenido su menarquia, esté por tenerla, ¿cierto? Haya sido este el año, porque entendemos que son ritos de pasos importantes para aprender a acompañar a nuestras hijas a atravesar este proceso y a darle este sentido justamente de desmitificar y de conectarlo con nuestra espiritualidad, que es la potencia gigante que hay detrás de nuestro ciclo menstrual. Así que en primavera ahí estaremos, antes de primavera, entregando la información, pero sí, eso se viene. Este año es una de las cosas preciosas que estamos preparando ahí en la tribu. Sí, Y bueno, después de esta fase, después de la fase menstrual, ¿cierto? Viene la fase preovulatoria, que es nuestra fase de luna creciente, es la primavera, ¿cierto? Después del invierno viene la primavera, es la fase de la doncella. ¿Y quién es la doncella? Porque uno dice, ¿quién es? La doncella es una mujer, ¿cierto? Que está conectada con sí mismo, con el juego, con el dinamismo, con salir a conocer el mundo, a conectar con el romanticismo, pero no en términos de pareja, sino que con enamorarse de la vida. Y es una fase muy dinámica, donde ya nos hemos renovado, donde ya nos quemamos en la fase menstrual, ¿cierto? Y uno empieza a sentir más confianza con uno. O sea, uno está más sociable. Aquí es una etapa donde ya retomar los contactos, ¿cierto? También nos ponemos más ambiciosas y es una parte donde nuestra mente funciona más parecida a la mente masculina, andamos más lógicas, incluso a veces más cuadradas, no tan intuitivas, pero sí más concretas, más capaces de enfrentar los desafíos. Por lo tanto, son momentos ideales para iniciar proyectos, organizarnos, igual que la luna creciente, que es como vamos para allá. Se asocia a la diosa Perséfone, que sale del inframundo y viene, ¿cierto?, a la primavera, ¿no? También Atenea por el tema del pensamiento lógico. Entonces, toda esta energía que es la fase folicular, la energía sube y está a tope. Entonces, es una fase donde queremos iniciar y aprovechar la creatividad. Entonces, ojalá, insisto, yo digo, en los tiempos así full de mi ciclo, qué ganas de haber tenido súper organizado mi ciclo mensual con mi agenda, porque habría sido súper productiva. Súper pronto, pronto, sí. pronto va a haber un lanzamiento en tu trío estelar ahí con la Nati como Sí. guía y la luz generando organización de tu rito y para aprovechar la energía, porque como habla la luz,
nosotros ya hemos trabajado muchas brujas aquí que nos acompañan, deben hacer sus rituales con respecto a las estaciones del año o también con las energías que pueden estar desde la astrología, pero qué mejor aprovechar no solamente la energía de la astrología, sino la que de tu propio ciclo, la de lo que tu cuerpo está manifestando, que es cuando hablamos de que tu cuerpo lo sostiene. Qué mejor que cuando es biológicamente tu cuerpo está sosteniendo un ciclo. Entonces, todas estas herramientas, poder unirlas en una sola, no solamente desde lo que otros dicen, sino que también desde donde, como yo me siento, como hablaba la luz, enamorarse del mundo, enamorarse de la vida, enamorarse de una, enamorarse de lo que somos, de lo que creamos, de lo que queremos hacer, de cómo nos queremos mover. Y qué mejor que aprovechar estas etapas, cada una de ellas, para poder maximizar nuestro máximo potencial. Qué hermoso el poder unir todo esto de una forma que a nosotras nos haga sentido, no lo que nos dicen afuera, sino que también nosotras cómo lo sentimos y cómo lo vivimos. Porque muchas crecimos que nos decían, tú tienes que hacer esto, o esta cosa es de esta forma, esto de otra forma, pero hoy tenemos la libertad de elegirnos a nosotras primero y el de poder elegirnos con conciencia con respecto a la energía que también transportamos, con la energía que también nos movemos. Entonces, de ahí van a haber hartas sorpresas. Nos abrió este tema, nos abrió mucho la creatividad, sobre todo ahí a nuestra Nati. Maravillosa, Sí. sí, maravillosa la Nati. Entonces, desde ahí poder empezar a hacernos conscientes de nosotras mismas y usar nuestras propias energías. Así que van a haber muchas noticias de tu tribu estelar. Sí, hay hartas cosas ahí que se van preparando, ¿cierto, Nati? Sí, y además hay algo que mientras hablaba, es una frase que había notado en la tarde, que fue como, lo encontré súper potente. En esto de esta vida cíclica, en este mundo lineal, es aprender a ir soltando las culpas. Súper importante. Entender que tenemos nuestros ciclos y no sobreexigirnos, porque muchas veces, y lo que también siempre repetimos, entendemos que estamos en un mundo X, que tiene ciertos patrones, pero también no te podemos estar constantemente echando la culpa al de afuera. Debemos hacernos cargo. Y para poder enseñar y educar y que el otro entienda lo que a mí me pasa, debo transmitir, comunicar y además respetarme yo primero. Respetar estos procesos y estos ciclos. Se entiende que hay momentos que uno debe asumir ciertas responsabilidades porque son impostergables. Pero también hay otros que yo a lo mejor de repente puedo hacer un pequeño renuncio y privilegiarme y priorizarme en términos de esta introspección, retirarme un poquito, permitirme, pero tampoco abusar de ello, ¿no? Sino que es el equilibrio, porque si no, claro, si yo abuso también, obvio que no me van a creer después. Entonces, ¿cómo? El otro también tiene que enterarse, pero tiene que enterarse de acuerdo a este equilibrio. Entonces, muchas veces no necesitas ser más productiva, necesitas ser más fiel a ti. Sí. Y esa frase me gustó mucho. Me gustó mucho porque no es que soy menos, lo que decía, no es que soy menos o no puedo hacer, es que el respetarme a mí y respetar los tiempos con el respeto, vuelvo a reiterar la palabra respeto, que aquello merece no solo yo, sino que el entorno, no mintiéndole a nadie, no abusando de aquello, es entender que si yo me respeto, eso va a hacer inmediatamente que yo sea más productiva, porque si hacemos los ciclos bien, obviamente que voy a ir a la acción y voy a ser mucho más productiva, porque voy a estar con toda la energía, con todas las ganas, así como estaba yo hoy día. A full trabajando, me encanta. Sí, y ahí fíjate que hay algo súper importante, que es aprender a leernos a nosotros, porque
me imagino que ahora que voy a hablar del tema de la ovulación, a ti, Nati, tal vez no te haga tanto sentido porque tu ovulación era con mucho dolor por tu propio contexto, porque cuando hablamos de ovulación, que es el verano, que es la fase de la madre, que es una fase súper expansiva, la luna llena, dentro de lo que vendría siendo el ciclo, que es donde la energía está al máximo, mis ganas de sociabilizar están a tope, porque claro, la biología me programa para procrear, entonces quiero compartir con todo el mundo, me siento más linda, ando más empática, más magnética. De alguna forma, se supone que, por eso te digo, no necesariamente va a calzar con cada experiencia, pero en términos generales es el momento donde el cuerpo está menos inflamado, la ropa te queda lo mejor posible, ¿cierto? Y es un momento de compartir con otros, de abrirnos, ¿ya? De poder expresar nuestro liderazgo, donde estamos muy orientadas a la fertilidad, a nutrirnos, y podemos nutrir proyectos, podemos también estar mucho más empáticas o tener esta capacidad de sostener, andamos más creativas, y podemos llevar esa creatividad a la acción muy Afrodita, si lo volvemos a llevar al escenario de las diosas, o muy Deméter, o muy Isis, pero también va a depender de cómo es mi contexto. Entonces, hablamos acá de que se viven las fases con ciertos tonos, pero ojo, ¿qué es lo más importante? Ok, reconozco esto, esta es la tendencia, pero ¿cómo los vivo yo? Y ahí sí nos ayuda mucho la luna, porque cuando vamos uniendo nuestro ciclo menstrual y la luna, y yo digo, estoy menstruando en luna llena, me está diciendo, tengo que trabajar con el arquetipo de, si estoy en luna llena, de la madre. Entonces tengo que trabajar internamente con mi madre, con mi maternidad, con cómo yo materno. Si yo estoy menstruando en creciente con la energía de mi doncella, ¿qué pasa con mi libertad? ¿Qué pasa con mis ganas de crear, de salir al mundo? Si yo estoy menstruando en mi fase menguante, ¿qué tengo que aprender de esta chamana de soltar, de dejar ir? Y si estoy en la luna negra, que estoy sincronizada, la luna con el ciclo, claro, es mi momento de introspección. Entonces también hay señales que solamente en la medida que vamos siguiendo nuestro propio ciclo vamos a entender. Porque si no, insisto, si nos guiamos así sin mirarnos, vamos a andar perdidas. Yo debo aportar solo ahí. Es que efectivamente, lo mío era totalmente apuesto. Ese ciclo, en mi parte ovulatoria era donde yo más hinchada estaba. Yo quería desaparecer del mundo, no quería ver a nadie, me sentía pésimo, no me entraba la ropa, nada, no, cero opción de actitud. Tú tuviste hijos por gracia de Dios. Porque no querías ver nadie en la Porque el luna. hombre, porque el hombre era comprensivo. Claro. Yo creo que él estaba sincronizado con la luna y mi ovulación. Claro, por eso es súper importante llevar el registro, mirarnos, entender y como dijo la Nati, ir soltando la culpa. Porque la culpa nos limita tremendamente y nos aferra al dolor. Si no somos capaces tampoco de mirar nuestra autoexigencia, lo que dijo la Pau cuando hablaba de todas estas exigencias, del entorno que nos pone, de esta necesidad de ser lineales y funcionar siempre y rendir igual, y mirarnos y decir, oye, no somos igual. Porque ojo, cuando llegamos a la menopausia tampoco, o sea, nosotras las mujeres siempre vamos a ser cíclicas, desde que nacemos hasta que partimos de este plano. ¿Sabes lo que a mí me pasó? Que me tuve que dar cuenta de que tenía que escuchar mi cuerpo y darme cuenta que era cíclica, porque ya me dio una anemia ferroterapia muy alta. Estaba ya al límite de la transfusión, en el cual, claro, crecí con este social de que yo tenía que ser funcional y que no que había que parar. Entonces yo me quedaba dormida en el puesto de trabajo, no rendía al 100%, y hasta que un día me dicen, bueno, vaya médico, te echamos. Fue como la forma que yo, porque ya me habían dicho muchas veces que tenía que ir a médico, pero yo como, no, soy mamá, tengo que comprometer, tengo que estar, este régimen, y bueno, la vida me dijo, bueno, ¿no entendiste?
ahora te tienes que poner fierro por 600.000 pesos cada año. Entonces, entonces ahí es donde hagámonos caso, No escuchémonos. comerá caro. Si no cobra caro la vida, y no digo caro de Sí. que En todos los de sentidos. dinero, de todos los sentidos. Entonces, y lo que más nos duele, tristemente, es el dinero. Mm. Entonces desde ahí es como, ya, aterricemos, sintámonos. Y es donde ahí yo ahora me enfermo y si el doctor no me quiere dar licencia, bueno, me da licencia, si no, no me muevo. Porque no voy a dar en el trabajo, porque no puedo, no puedo. No soy superwoman, le digo yo. Y ahí ya, sí, está enferma ya. Entonces, el que está afuera nos critica, nos juzga, pero también ahí depende de cuánto nos juzgamos nosotros y cuánto nos culpamos nosotros, como decía la Nati. No depende solo del que está afuera, sino también de lo que nosotros sentimos y cómo nos acompañamos. Es que nosotros podemos llegar a ser mucho más severos con nosotros mismos. Terribles. Ahí es donde el Sí. crítico interno se vuelve loco y con todo lo que ustedes fueron contando con sus experiencias, que también me identifican a mí, muchas de las cosas que ustedes contaron en estas narrativas familiares, ¿no? De lo que se normaliza el dolor, de que hay que funcionar, de que todas las mujeres lo han hecho como tú no, etcétera, ¿no? Suma y sigue. Todas estas experiencias también fueron creando en nosotros inseguridades, este impostor que hablamos, ¿cierto? El no creernos, el no hablar de estos temas, el evitar y el desconectarnos, como tú dijiste, Nati, de nuestras propias sensaciones. Y que ya lo hablamos desde el capítulo del cuerpo, que es tan importante reconectar con las señales del cuerpo. Y acá hay un tema que además es un puente, porque yo insisto, el tema de nuestra ciclicidad es claro, atraviesa nuestro cuerpo, pero nos conecta con nuestro espíritu. Y el por qué encarnamos como mujeres, Mm, porque es nuestro lo más útero lindo. energético siempre va a estar. Independiente si tuvimos una esterectomía o no, ¿cierto? Independiente del estado de nuestra vida, siempre vamos a estar conectados con nuestra ciclicidad y con este portal energético, que es porque vinimos a encarnar como mujeres, porque lo elegimos y porque nuestras hijas también lo eligieron y así, ¿no? Cada mujer con la que nos conectamos tiene que conectar con esta energía porque hay una tremenda sanación en ella. Y muchas veces con lo que tú hablabas de la histerectomía, no sé si lo dije bien, Sí. en- nos topamos en terapia, por lo menos a mí me ha pasado, mujeres que ya le han hecho la operación y dicen, sentí mi útero, Mm. Sí, pues. sentí un dolor. Claro, porque hay memorias que igual se alojan, igual está el espacio del útero, el útero etérico que hablamos El canal desde la energético terapia. también. Exactamente, y el que nos conecta con toda nuestra historia, con todo nuestro linaje. Entonces ahí también es súper relevante el por qué está la cirugía, el por qué fue necesario llegar a eso. Y eso también hay que liberarlo. Justamente. Y ahí también para las personas que hayan vivido o atravesado una histerectomía, es súper importante, por ejemplo, el masaje iniciático Mm. para reactivar los canales y reactivar la conciencia y la memoria de nuestro útero energético, porque, insisto, persiste, así como si nos sacan el apéndice, está nuestro apéndice energética, está todo nuestro cuerpo, nuestro doble está completito, a pesar de que nuestro físico tenga ciertas partes menos, están todas esas partes y por Sí. eso de repente lo sentimos. La gente que le han operado la vesícula de repente es como, hoy sentí dónde estaba mi vesícula, y no está. Bueno, uno siente el útero y aunque físicamente no está, y es importante darle voz a esto. Qué bueno que lo tocaste, Pau, porque es un tema que también tiene muy poca voz. Tiene muy poca voz y tenemos que darle voz a eso también en esta reconectar con todo este valor de la energía femenina y de la ciclicidad. Así Entendiendo es. que la ciclicidad no es un obstáculo, es un lenguaje y es un lenguaje que se nos entrega y que nosotras venimos a descubrir y ahora venimos a compartir, ¿cierto?
para conectar con nuestra sensibilidad, con nuestra intuición y la sabiduría nuestra que habita dentro y que también conecta con la de nuestras ancestras, que ahí es parte de la belleza que uno también va descubriendo en los ritos, ¿cierto? En la medida que vamos ritualizando con la luna y con nuestro útero. Les agradecemos por haber escuchado hasta el final este episodio donde hemos podido hablar este tema tan íntimo, pero tan importante de conversar, porque sí, sin duda es algo que de pronto uno no lo habla a la ligera, es súper importante hablarlo desde la profundidad y con el sentido, y sin duda nos quedan muchos más temas para hablar en relación a esto. Probablemente la próxima temporada volvemos a darle una vuelta y hablar un poco de las memorias que hay ahí, pero ojalá hayamos de alguna forma sembrado en quienes nos escuchan una semilla para ir reconectando con su ciclicidad, mirándola de otra manera, mirando su sangre menstrual desde otra parte, con amor hacia sus propios procesos, abriendo este oráculo maravilloso y compartiendo en tribu esta maravillosa sincronía de ir aprendiendo juntas y de ir acompañándonos y sosteniendo estos procesos. Les doy las gracias, les recuerdo seguirnos en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, TikTok, en el canal de difusión y en todas nuestras redes. Nos vemos pronto, nos veremos ya para también el próximo círculo y en primavera estaremos para este rito de paz de la menarquia. Que estén súper bien, nos vemos, chao, chao. Chao, chao.